Bienvenido, ¿cómo estás? Este es el episodio número 92 de Psicólogos en el Mundo Real, un podcast para psicólogos con los pies en la tierra. Hoy vamos a estar conversando sobre, algo que sigue siendo muy relevante para los chicos, que es el miedo al primer paciente, ¿no? Y quiero conversar sobre ese tema porque lo veo como muy presente. Vamos a empezar primero contándoles que estoy explorando, antes de meternos en tema, estoy explorando distintas formas de hacer el podcast. Me gustaría que sea algo más como conversado, que lo es, porque en general mis podcasts casi no tienen edición, soy yo hablando, pero quiero buscar esa manera de hacer un contenido como más, eh, no sé, más conversado, como si fuera una charla realmente entre nosotros, que bueno, después siempre me va a gustar continuarla en comentarios por el momento, que es donde podemos hacerlo, ¿no? Y en el episodio de hoy, que me lo estoy tomando así muy tranquilo, muy charlado acá con ustedes, vamos a estar hablando de este miedo que hay al primer paciente, que es algo que sigo viendo muchísimo y que bueno, en parte también me sigue sorprendiendo por el nivel de sofisticación, no sé si está bien dicha esa palabra, que va teniendo este miedo, ¿no? En el sentido de que, como que bueno, literal, algo que hemos hablado en otros episodios, los chicos piensan que están como desactivando una bomba nuclear, ¿no? Cuando van a dar la primera sesión y atendiendo al primer paciente, y que si hacen un paso en falso va a volar todo por el aire y no sé, a veces están esas preocupaciones tipo tag, ¿no? Tipo ansiedad generalizada, que bueno, voy a perder el título y me van a venir a buscar y me van a encerrar y no voy a poder ejercer durante toda mi vida y voy a terminar en un calabozo y decir, pará, o sea, hay que cortar con eso, ¿no? ¿Cómo llegaste a pensar tantos escenarios? Que bueno, es parte de lo que hace la ansiedad, pero es importante notarlo. Notar que en ese sentido, muy como dice ACT, la terapia de aceptación y compromiso, lo que te dice tu mente, no tomarlo literal, ¿no? Estos ejercicios de difusión a veces pueden ser muy útiles, pero es un poco duro de ver desde el lado nuestro, que tratamos de acompañar esos procesos. Muchas veces lo logramos con éxito. Acá en Eduquera estamos incluso incorporando una nueva métrica, que es los alumnos que venían postergando su comienzo en la clínica y que no podían encontrar herramientas para hacerlo, que lo hagan y los vamos a hacer arrancar sí o sí, pero sigue siendo como algo muy fuerte de pensar. Y yo creo que, y esto es lo que quiero compartir en este episodio, está mal el enfoque cuando encaramos esto de lo de aprender, de empezar con el primer paciente. Está mal el enfoque. ¿En qué sentido? Voy a hacer una metáfora que tal vez la escucharon alguna vez, que es la metáfora del escalador. Sería, ¿qué hace alguien que viene escalando una montaña? ¿Cuál es su... ¿Dónde tiene que estar su foco cuando viene escalando una montaña que es muy desafiante? No sé, es algo, tiene el Everest, ¿no? Está escalando ahí con el Everest. ¿Cuál es su foco? ¿Cuál debería ser su foco? Y si nos ponemos a pensar en esto, vamos a ver que el foco del escalador tiene que ser el próximo agarre que va a hacer, ¿no? Si está sostenido acá con la mano derecha, seguramente tendrá que ver cuál es el próximo agarre y extender la mano para llegar a ese próximo agarre. Y así sucesivamente. Y en un momento llegará a la cima. Pero ¿qué pasa si cuando está ahí paso a paso escalando, mira hacia arriba y mira lo que es el
el Everest hasta el final, hasta la cima, se va a marear y se va a caer probablemente. Entonces, muchas veces enfocamos el proceso de empezar a atender, que es lo que hablábamos en el episodio 90, si no me equivoco, como si fuera mirar la cima y tengo que pegar un salto hasta la cima. Obviamente eso te va a generar ansiedad, preocupación, ideas disparatadas de que te vas a quedar sin el título y te van a encerrar y no sé qué te va a pasar, porque estás pensando un desafío, tu nivel de ansiedad está muy en línea con el enfoque que le estás dando a la situación. Estás pensando un desafío muy muy grande que es no equivocarte en nada, saberlo todo, todo perfecto, no cometer ningún error, ser un super psicólogo la primera sesión en vez de hacer una primera sesión, que sería como dar un paso, ¿no? Como estoy escalando, no me preocupo en nada, no miro a la cima porque eso me va a, me va a sacar de foco, es peligroso. ¿En qué me concentro? En el próximo paso. ¿Cuál tiene que ser el próximo agarre? Bueno, ok, hago ese próximo agarre. Ahora, ¿cuál tiene que ser el otro agarre? El siguiente. Y así es como se va avanzando en todo, en general. Muchas veces también me ha pasado atender pacientes que decían, no, pero yo que querían lograr como un cambio físico y ahí, bueno, también hay que ver mucho el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. No nos vamos a meter en ese tema ahora, ¿no? Pero decía, algunos pacientes te dicen, o muchas personas dicen, en realidad no es algo de un paciente, eh, voy al gimnasio pero no logro un cambio, no logro ver un cambio físico. Y yo quiero ya ver un cambio físico y decir, ¿cuánto fuiste al gimnasio? ¿Qué hiciste? 2 semanas. Bueno, el enfoque del proceso es lo que está equivocado. En vez de ir y decir, che, voy a aprender un ejercicio que nunca vine a un lugar como un gimnasio, quiero ver cómo es y ver qué tengo que aprender primero y aprender eso nada más. Y me voy contento con que aprendí eso y la próxima clase, lo mismo si voy a estudiar baile o música, estudiaré el próximo paso. Ahora me sentí que no y fui a baile y no pegaba con nada. Bueno, pero es lo normal. O sea, nunca me puedo llegar a juzgar o nunca me debería juzgar por ser un aprendiz en algo o por equivocarme o por no saber algo siendo aprendiz, porque esa es la definición de ser aprendiz en algo. Es como cómo puedo pensar que voy a empezar una actividad ya dominándola si todavía no la empecé. O sea, esa por ahí es la locura de la modernidad, tal vez, ¿no? Bueno, tal vez estoy siendo muy, muy extremo, no sé si da para análisis sociológico, pero ¿por qué pensamos que si nunca atendimos pacientes, de repente vamos a ser expertos atendiendo pacientes? O debemos serlo. Del mismo modo que si nunca fui a baile, el primer día voy a hacer voy a parecer este, un robot y no pasa nada. Es lo normal. Pero no me gusta, y bueno, eso es otra cosa, o eh, qué van a pensar de mí, o el paciente se va a dar cuenta que no sé, o eso ya son otras cosas. Pero si vos encarás el paso de atender a tu primer paciente como, a ver qué tengo anotado acá, no tenía más notas. Si vos lo encarás como algo que tengo que ser un super psicólogo la primera sesión, eso te va a frenar, ¿sí? Como hablábamos en el episodio 90. Muchos psicólogos están queriendo empezar ya siendo expertos y eso por definición es lo contrario de empezar. Alguien que es experto ya tiene muchos años de ejercicio profesional y pasó por todo eso que estás pasando vos, se equivocó por un montón de veces y por eso es experto, ¿no? Había una definición de experto que era alguien que se equivocó más veces de lo normal, además, porque en general alguien para ser experto se tiene que exponer a mucho fracaso y la película que nosotros vemos de alguien que sabe algo, no vemos el inicio de esa persona, que es todo lo que se equivocó antes de ser lo que es o saber lo que sabe. Muchas veces eso es como que no lo vemos, pero está y es parte de ese proceso.
Entonces es muy, muy importante encarar a la primera sesión simplemente como una primera sesión, no como un tratamiento, no como algo que yo tengo que descifrar todo lo que le pasa al paciente, no como algo donde yo tengo que intervenir y resolverle el problema al paciente, no como algo donde yo tengo que decir algo súper genial y saber todo lo que le pasa y todo lo que le va a pasar. No, simplemente como una primera sesión. La otra vez una alumna me escribió y eso me puso contento, que está recién empezando con nosotros, pero ya venía como con esto de empezar a atender y me dice, empecé, pude hacer la primera sesión, pero ahora estoy con miedo a la segunda. Bueno, está bien, pero está con ese paso a paso. Hizo la primera, ahora está viendo cómo va a resolver las cosas que va a tener con el paciente en la segunda sesión y así se va resolviendo y se va supervisando cuando se tiene que supervisar y se va uno formando cuando se tiene que formar y es paso a paso, ¿sí? Entonces creo que eso es algo muy importante que les quería dejar para este episodio. Encarar la primera sesión como una primera sesión, siguiendo la metáfora esta del escalador, que miren el próximo paso, no miren a la cima porque se van a marear. Y lo peor es que se interrumpe el desarrollo, o sea, frenan lo que normalmente los chicos como que no arrancan y es una lástima, porque ya les digo, no es una bomba de tiempo que está por explotar un paciente en general. Tal vez hay algún caso extremo, de emergencia, eso es otra cosa, no es lo normal, no es lo general, no es con lo que van a empezar además. Así que bueno, eso hablando de la primera sesión y cómo lidiar con la ansiedad y con ese primer momento, cambien el foco de cómo están enfocando el problema o la situación. ¿Sí? No lo enfoquen como porque están teniendo elevadas expectativas que no pueden cumplir, como por ejemplo esto, ¿no? Saberlo todo, saber qué le pasa al paciente, ya entender todo, qué voy a hacer, qué voy a decir, cuando no hace falta eso, simplemente con un par de objetivos claros para la primera sesión, recopilar información y generar ese rapport necesario con el paciente, ya va a ser suficiente. ¿Y qué pasa? Cuando uno rompe el miedo inicial, que uno dice, pero Nico, ¿qué voy a hacer después? Cuando se me ocurra qué decir, y cuando la segunda sesión venga y ahí tengo que salir corriendo a preguntar, está bien, pero cuando vos rompes ese miedo inicial, que es el que te frena, es como una pared que no la puedo pasar y no, ya lo que está del otro lado es como si entraras, no sé, empieza a llover, de agua fría y te tiran un balazo de agua fría, el primero es como así y después ya es como, no, bueno, está mojado, estoy dando los pasos y es como, me voy acostumbrando, está lloviendo, ¿sí? Es como, si no, es como si, ¿vieron esos dibujitos o películas donde un personaje ve así que hay como un pequeño abismo y se va creciendo así, se va haciendo un agujero gigante negro y dice, y se le aleja la puerta del otro protagonista y dice, no, va a pasar eso. O sea, cuando uno no toma una conducta de exponerse, de tomar contacto con eso que teme, el miedo, la pared, el pozo que hay entre nosotros y esa experiencia se hace grande, 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 grande y parece como inabarcable. De hecho, cuando el miedo es muy, muy grande, puede llevar a una parálisis total de la acción, a una especie de despersonalización, si me está agarrando en ese momento, o de delirios de esto de me va a pasar lo otro, me va a pasar lo otro. Cuando si yo daba el paso y hacía una prueba, si bien obvio después voy a tener un montón de dudas de cosas que voy a tener que resolver y para eso están las herramientas, la supervisión, la formación, la cosa sigue, no es como solo dar el primer paso, la cosa sigue para adelante, si no se terminarían las carreras, pero me voy a dar cuenta que, no era tanto. Ahora sí, tengo estos problemas que siguen, pero ahora que hice esta prueba de atender al primer paciente, no era tanto. Ahora voy a resolver los problemas que siguen. De hecho, esta alumna me decía, fue mucho menos terrible de lo que pensaba. Y bueno, siempre es así. Pero eso, hay un tema con la ansiedad, que es que
no podemos ver eso de que no era tan grave como pensábamos, sino hasta después de la experiencia. ¿Sí? Lo voy a repetir esto porque es súper importante, o me parece importante. No podemos ver que no era tan grave como pensábamos después de la experiencia. Lo podemos ver que no era tan grave después de la experiencia. Pero antes de la experiencia es como, no voy a poder, esto va a ser una crisis, me voy a desmayar, esto que va a pasar acá, no voy a hacer un desastre con el paciente, no puedo. Cuando pasamos la experiencia es como, no era tanto como pensaba, pero ya después me vuelvo a olvidar. Y es como, y la ansiedad vuelve, ¿no? Entonces tengo que anotarme en algún lado, si ustedes están haciendo este ejercicio de ir exponiéndose, de ir trabajando estos temas en ustedes, de acordarme cómo era la situación después de exponerme, después de la experiencia. Porque no te vas a acordar. Cuando vuelva la ansiedad, cuando vuelva ese estímulo, esa situación temida, la ansiedad vuelve como un fantasma que se pone acá adelante y como que no me deja ver. Entonces tengo que poder acordarme de, pero pará, cuando yo estuve en una situación parecida como ahora, después no era tanto, entonces voy a dar ese paso. Eso es como un tip, más que un tip, es algo que está súper basado en evidencia, forma parte de las intervenciones que hacemos con pacientes y es algo que puede ser súper útil para que puedas vencer el miedo y la ansiedad a atender y empezar a atender a tu primer paciente. Como siempre digo, espero que este episodio te haya aportado. Nos estamos viendo el próximo